Perfecto. A ver, espera un cachito. Tengo que tomar nota de cómo estamos iniciando la clase. Para hacer mi informe, pues nos piden informe. Ya. Bueno, vamos a avanzar a nuestro último capítulo, o nuestro último tema antes del primer parcial. Y es este que es relativamente corto, lo vamos a terminar rápido. Pero es un tema nuevo, pero nuevo en el sentido de que hay algunas cosas, algunas definiciones previas que hay que tomar en cuenta y que son útiles, digamos, al momento de resolver problemas que tengan que ver con las integrales de superficie de campos vectoriales, y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a estudiar las integrales de superficie de campos vectoriales. Fíjense cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Hemos estudiado las integrales de línea de campos escalares. Nos hemos tomado una clase para estudiar solo eso y sus aplicaciones, la masa, el centroide o las coordenadas del centro de masa, los momentos de inercia, etcétera, etcétera, etcétera. Y como aplicaciones geométricas hemos visto, por ejemplo, que esas integrales de campos escalares, integrales de línea de campos escalares, sirven para encontrar, por ejemplo, áreas de superficie de cilindros rectos, cuando la curva está en el plano XY. Luego hemos visto las integrales de línea de campos vectoriales, asociado al trabajo, a la independencia de la trayectoria, a la circulación. Y como aplicación a la mecánica, como una herramienta que nos permite encontrar el trabajo, digamos, que se efectúa sobre una partícula. El campo de fuerzas que efectúa sobre una partícula. La anterior clase hemos visto las integrales de superficie de campos escalares. Muy parecido a las integrales de línea de campos escalares. También nos sirven para definir, en este caso, centroides o centros de masa, momentos de inercia, momentos estáticos. También nos ha servido para encontrar áreas de superficie, haciendo que la cantidad subintegral o el campo escalar valga 1. Hemos calculado masas, promedios de masas, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver el último tema dentro de este capítulo de integración vectorial, que es el referido a las integrales de superficie de campos vectoriales. Entonces voy a evaluar una integral de superficie que va a estar dentro de un campo vectorial. A ver, ¿para qué me podría servir eso? El campo vectorial es como podría representar, por ejemplo, un campo electromagnético. Podría representar un fluido para el caso de los civiles. Y yo voy a meter una superficie dentro de un campo electromagnético, o dentro de un fluido, o dentro de un gas. Entonces, lo que voy a cuantificar cuando evaluemos estas integrales de superficie de campos vectoriales, cuánto de campo vectorial atravieso la superficie. Eso es lo que vamos a cuantificar. Eso es lo que representa, a grosso modo, o como la parte más fundamental, digamos, de lo que vamos a estudiar en este capítulo. Entonces, no hay que perder de vista. Eso es lo que vamos a estudiar. La cuantificación de cuánto campo vectorial, que puede ser un fluido, que puede ser un campo electromagnético, que puede ser un gas, que está atravesando una superficie. Y fíjense la implicación, la importancia de eso, porque eso es algo que a veces queremos cuantificar dentro de los procesos de la ingeniería, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar en este último capítulo. En este último tema, con lo que cerramos la integración vectorial. Bueno, vamos a hacer algunas definiciones previas. Y la definición inicial, básica, es esa que dice acá. La integral de superficie de un campo vectorial. Fíjense, ahora yo tengo un campo vectorial. Un campo vectorial, ¿qué es esto? Ya no es un campo escalar, es un vector. Está referido a una base, en principio la base canónica, es un campo vectorial, cuyas componentes van a depender de x, de y y de z, porque son vectores en el espacio, y la integral de superficie se va a evaluar sobre ese campo vectorial. Y la superficie que estaría atravesando ese campo vectorial va a ser S. Y este es un elemento diferencial del campo, perdón, de la superficie. Es un elemento vectorial de la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, su definición es muy parecida también a las anteriores que hemos estado viendo, aunque su significado ahora es un poco diferente. Acá, que es donde deberíamos concentrarnos en principio, en esto. ¿Cómo voy a expresar ese elemento diferencial vectorial del área? ¿Cómo lo voy a representar? Hay distintas formas.
Eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. El diferencial de S, aunque debía haber escrito con mayúscula, porque S es la longitud de arco, S minúscula, y S mayúscula es la superficie. Pero viendo el contexto me puedo dar cuenta fácilmente si es el arco o si es la superficie, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Viendo cuántas integrales hay acá. Hay dos, tienen que ser superficies, porque las integrales dobles son integrales de superficie. Por lo tanto, este diferencial de S tiene que ser superficie. Veamos, ¿cómo puedo encontrar la forma diferencial, la forma vectorial o algo equivalente a esto? La primera forma es que yo pueda ser capaz de representar mi superficie como una función vectorial de dos parámetros, como una función vectorial de variable vectorial, así. Porque si tengo esto, fácilmente puedo encontrar su elemento de área. El elemento de área va a ser simplemente la derivada de ese vector que representa la superficie respecto de uno de sus parámetros u y respecto del segundo parámetro que es b, y con eso voy a tener el elemento de área fácilmente, como un vector, porque el producto vectorial es un vector. Perdón. Como un vector. Y como son elementos, y como este es un elemento diferencial, tengo que multiplicar necesariamente por el diferencial de u y el diferencial de b. Un ejemplo típico de eso es, por ejemplo, las ecuaciones vectoriales de una esfera. Estas son las ecuaciones vectoriales de una esfera. Se parecen, de hecho son iguales, que las ecuaciones de transformación de las coordenadas esféricas, donde u es el ángulo de elevación y b es el ángulo que barre el horizonte, el azimut. ¿De acuerdo? Entonces, si yo puedo representar a mi vector de esta forma, derivando x, y, z respecto de u y derivando x, y, z respecto de b y haciendo el producto vectorial, fácilmente yo puedo encontrar el elemento de área. Y el resultado es un vector. Y ese vector lo voy a multiplicar en producto escalar sobre o con el campo vectorial. ¿Qué pasa si a esta misma esfera los represento como una función escalar de punto? Estas son las funciones escalares de punto. Son las superficies que hemos estudiado o que se estudian en cálculo 2, en este caso, una esfera. Pero podría ser cualquier otra superficie, ¿no? Podría ser un paraboloide de un manto, podría ser un hiperboloide, podría ser un paraboloide de dos mantos, podría ser la parte de un cilindro, la parte de un cono, la parte de un plano, etcétera, etcétera, que son formas escalares. Entonces, el elemento diferencial, pero fíjense ahora, este elemento diferencial ya no es un vector, es un elemento escalar de área, no es un elemento vectorial. ¿Cómo él encuentra el elemento vectorial? Haciendo esto. Haciendo esto. Teniendo el módulo de este vector, que va a ser el elemento escalar de área, por el vector normal unitario a la superficie. Se podría hallar así. Y esta es una expresión bastante común y esta es a veces, en muchos casos, la que más se utiliza. Porque el elemento de área lo puedo encontrar proyectando la superficie sobre alguno de los planos coordenados, como hemos visto en el capítulo anterior, proyectando sobre el plano XY, sobre el plano XZ y sobre el plano YZ. Y el vector normal unitario lo puedo encontrar utilizando el gradiente. Porque no se olviden de que el gradiente es un vector perpendicular a una superficie y por lo tanto esa superficie lo tendré que igualar a una constante y luego formar el gradiente tomando las derivadas parciales sucesivas de las variables. Y de esa forma tengo un gradiente. Y además lo tengo que volver unitario. Por lo tanto, multiplicando ese vector normal unitario por el elemento escalar de área, puedo fácilmente encontrar lo que necesito. La forma vectorial de área, esta, diferencial de S. Otra forma de encontrar es con proyecciones, ¿no? Con proyecciones ortogonales, pero utilizando los cosenos directores. O sea, la misma expresión que vimos, o las mismas ecuaciones que vimos en el capítulo anterior. Solo que en el capítulo anterior me quedaba hasta ahí, porque solo necesitaba el diferencial de S, nada más. Pero ahora necesito el diferencial de S como vector. Que ahora necesito como vector. Y lo que estoy definiendo acá, o en estas otras dos, o en estos otros tres, son esto, ¿no? El elemento escalar de área. Para volverlo un vector, tengo que multiplicarlo con el vector normal unitario.
Así tengo el vector superficie como vector, el vector área como vector. Coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, no se olviden que son los cosenos directores. Espérenme un cachito. Sigamos. Bueno, esto es simplemente un párrafo que dice exactamente eso, ¿no? N tiene que ser un vector unitario. Aunque van a fijarse con los ejercicios que vamos a resolver hoy en la siguiente clase, de que a veces no es necesario que sea unitario, hay otras formas alternativas. Pero lo clásico, lo que aparece en todos los libros, es el requerimiento de que este vector sea unitario. Pero hay otras formas de resolver estas integrales de superficie. Y esas otras formas se las pongo acá, por ejemplo, con esta nota, que no aparece en el Shawnee, no aparece en algunos libros, pero se los pongo de todas formas. Cuando se evalúa una integral de superficie desde un campo vectorial, que es lo que estamos estudiando ahora, proyectando la superficie sobre el plano coordenado XY, en este caso estoy tomando el plano XY, pero lo puedo analizar también para cualquier otro plano. Se los dejo como tarea para ver cómo esta expresión podría modificarse. Es bueno que lo piensen, no todo en la vida no los dan como formulita, ¿no? Les doy esto, pero ustedes podrían investigar cómo podrían hacer, o darse cuenta mirando simplemente esta fórmula, cómo podría ser la expresión cuando lo proyecto en un plano diferente al plano XY, porque acá lo estoy proyectando sobre el plano XY. Fíjense qué dice esto. Para empezar, las componentes del campo vectorial son P, Q y R. Primer punto. Y la superficie, o para la superficie, he despejado Z. He despejado Z. Fíjense la formulita. Es P por la derivada parcial, porque esto lo puedo separar así, por la derivada parcial de Z o G de XY respecto de X. Y con signo menos. Menos la derivada de G respecto de Y, de esta misma función, multiplicado por Q con signo menos, y más E, positivo, y solo R, sin derivar respecto de nada. En realidad estaría por la derivada de Z respecto de Z, pero eso vale 1. Y así tengo. En esta formulita lo que quiero que se den cuenta es que la variable que tengo despejada es positiva y no se multiplica con nada. Y las otras variables, o las otras componentes, o las otras variables, X y Y, son las variables que voy a usar para derivar respecto de X y respecto de Y, y van con signo negativo. Y luego estoy haciendo una especie de producto escalar, ¿no? Esto es el gradiente, en realidad. Esto es un gradiente. Esto es un gradiente, que lo he multiplicado con las derivadas, con las componentes de este vector. Si se fijan con detenimiento esto, lo que he hecho es multiplicar un gradiente, el gradiente de esta función, con las componentes de este vector. Eso es lo que he hecho. Y eso es esta formulita. Es bonito, si ustedes se fijan. O sea, tendría P, Q, R, escalarmente con el gradiente. Y va a ser la derivada respecto de X de G o de Z negativo, coma, menos Z respecto de Y, negativo también, que lo puedo poner así de otra forma, coma 1. ¿De acuerdo? Es lo que hemos hecho. Y al multiplicar eso puedo calcular fácilmente. Fíjense que en este procedimiento no encuentro vectores normales unitarios, nada, directamente lo multiplico por el gradiente, directamente. Es una forma directa de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Sigamos. Sigamos.
Sigamos. Veamos algunos ejemplos, porque en realidad eso es lo único que hay que saber. En estas integrales no hay mucho, digamos. Veamos ejemplos. Y algunas definiciones en los ejemplos. Vamos a suponer que nos dan una superficie vectorial, una superficie parametrizada, como también se la dice. Bueno, a mí no me gusta usar mucho la expresión parametrizada porque me da la sensación de que son tres ecuaciones separadas, pero cuando las combino forma un vector. Forma un vector. Y esta es la superficie. Lo estoy expresando como un vector columna o como combinación lineal de su base. Mientras no me digan otra cosa, la base que estoy usando es la base canónica. Por lo menos hasta acá. Cuando veamos coordenadas curvilíneas, ya la superficie lo puedo expresar en cualquier base. En base canónica, en base cilíndrica, en esférica, en curvilíneas en general. ¿De acuerdo? Veamos qué dice lo que nos está queriendo mostrar este pequeño ejemplito. Para las superficies parametrizadas, es decir, para estas formas vectoriales, al igual que en las funciones escalares, no es necesario solo escribir la forma de la ecuación, también tenemos que precisar, tenemos que determinar dónde esa superficie existe. Tenemos que analizar su campo de existencia. La superficie puede ser, no sé, una cosa tan grande como esta, una parte de una esfera o de lo que sea, una superficie como esta. Y vamos a suponer que yo quiero colocar límites o quiero evaluar solo el flujo que atraviesa, no sé, una parte como esta, solo esta partecita. Solo esa parte. Solo quiero averiguar ahí. No es en toda la superficie, solo es una parte de la superficie. Y por lo tanto, si bien su campo de existencia puede ser diferente de toda la superficie, pero yo voy a colocar límites en este otro, en este subconjunto, digamos, podríamos decir. ¿De acuerdo? Y bueno, y el campo de existencia de la función en general se llama el dominio de definición, ¿no? El dominio de definición. En nuestro ejemplo, en este ejemplito, fíjense, este vector o las componentes u al cuadrado o el producto u por b o por b no tienen limitaciones, ¿no? No hay divisiones por cero, no hay la posibilidad de que tengamos un número complejo, no hay nada de eso. Por lo tanto, el dominio de definición de esta función es todo el plano V, todo el espacio vectorial cuyas variables son u y b. Pero para este ejemplo, digamos, para lo que estamos queriendo hacer, yo podría restringir ese dominio de definición a un subconjunto y podría, por ejemplo, decir que yo voy a evaluar el flujo que está atravesando mi campo vectorial únicamente en esta región. U que varíe desde -2 hasta 2 y que B varíe entre 0 y 4. Vamos a suponer que es este. Y vamos a suponer que yo estoy queriendo analizar cuánto de flujo está atravesando solo esa parte de ese subconjunto, porque va a haber otros, ¿no?, vectores que están atravesando por otro lado, pero yo quiero cuantificar solo acá. Entonces, en general vamos a trabajar con subconjuntos. ¿De acuerdo? Ahora, como esta superficie de este ejemplo me lo han dado en su forma vectorial, encontrar su elemento de área es fácil, porque encontrar su elemento de área simplemente es encontrar las derivadas de esta función. Fíjense, u al cuadrado respecto de u es 2 veces u. Voy a derivar todo este vector columna o este vector que está escrito como combinación lineal de su base, cualquiera de los dos, en la forma que a ustedes les parezca más cómodo. Yo estoy usando una representación matricial. Entonces voy a derivar este vector columna respecto de u. La primera componente será 2u, la segunda componente será b y la tercera componente 0 simplemente. Y luego voy a derivar el mismo vector, el mismo espacio vectorial que representa una superficie, ahora respecto de b. La primera componente obviamente se hace 0 porque u al cuadrado no depende de b. La segunda depende de b, sí, por lo tanto se queda como u. Y en la tercera componente vale b, su derivada vale 1. Y haciendo el producto vectorial en base canónica, este es el vector que representa el área. No se olviden que el producto vectorial es un vector cuyo tamaño del vector resultante, digamos, esto es u y esto es b. Hemos hecho el producto vectorial
Y el producto vectorial de esos vectores derivadas, ¿no?, me está dando esto. Y el tamaño de este vector es el elemento de área. La clase anterior les había dicho de que las superficies, cuando se representan de manera vectorial, es como tener un tejido. Es como tener un tejido. Un tejido como la chompa que tenemos, por ejemplo. Y fíjense, es un tejido así. Ay, siempre sucede eso. Siempre sucede eso. ¿Dónde estamos? Acá. Es como un tejido. Una parte de una superficie, digamos así. Esa es una superficie cuya forma vectorial está dada por esta ecuación. Y como depende de dos parámetros, estoy usando dos lanas de distinto color. Por ejemplo, una lana así, que podría ser U. La lana U. Para cada una de estas líneas, para U igual a 1 o igual a 2, voy a tener eso. Y luego voy a tener otras líneas que podrían ser verdes, que representan al parámetro B. Es exactamente lo que estoy haciendo. Cada una de esas líneas rosadas o cada una de esas líneas verdes es una curva sobre la superficie. Por ejemplo, si yo digo que U valga 1, la única variable que voy a tener va a ser B. Y si yo digo que B valga 5, la única variable que voy a tener es U. Por lo tanto, voy a tener clavado en B igual a 5, una curva en este plano, en B igual a 5. Y esa curva va a ser la curva, no sé, U igual a 1, U igual a 2. Es un tejido, ¿no? Es como si estuviera enlazando mis dedos o entrelazando mis dedos. Cuando agarro mis 5 dedos de cada mano y los entrelazo, entonces eso es lo que estoy haciendo y a eso se le llama superficie. Y como solo necesito dos hilos, su dimensión es 2. Distintas formas de ver lo que significa o lo que representa un espacio vectorial. Y cuando yo encuentro esas derivadas respecto de U o respecto de B, lo que estoy encontrando es lo que hacemos siempre. En un determinado punto, por ejemplo, sobre esa curva azul y sobre esa curva verde y sobre esa curva rosada, lo que estoy encontrando cuando derivo cada una respecto de cada una de las variables, lo que yo estoy encontrando son los vectores tangentes a esas curvas. Tangente a la curva rosada y tangente a la curva verde. Y cuando hago el producto vectorial, estoy encontrando el área del paralelogramo sobre esa superficie. Pero tiene que ser un elemento diferencial. Porque de otra forma, si no fuese diferencial, si me quedo solo con este vector, lo que voy a tener es un paralelogramo tangente a la superficie. No voy a obtener un plano que se acomode a esa superficie curva. Por eso tiene que ser diferencial, para que ese paralelogramo sea prácticamente un punto. Y ese punto sí se acomode perfectamente sobre cualquier superficie alabeada, sobre cualquier superficie que tenga curvatura. ¿De acuerdo? Por eso trabajamos con elementos diferenciales, ¿no? El elemento de área, fíjense, ahí está. Su elemento de área, que no es más que este producto que acabamos de hacer, pero multiplicado por el diferencial de U, por el diferencial de B, porque yo necesito que este paralelogramo sea un punto, no sea tan grande, porque si fuese muy grande, el plano es plano, ¿no? Es plano, no es curvo. Por lo tanto, lo que voy a tener es un plano tangente a la superficie, pero no voy a tener la superficie propiamente dicha. Por eso tiene que ser diferencial. Por lo tanto, mi elemento vectorial de área, en su forma diferencial, es esta o esta otra, cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que me dan otro ejemplito. Vamos a suponer que me dan un plano como ese. Y es una superficie escalar en este caso. Y que lo podemos proyectar al haber despejado Z, lo estoy proyectando en el plano X100. Y su dominio de definición podría ser una parte del primer octante, por ejemplo. Aunque el dominio de definición de esta función es todo el espacio, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner límites de y que varía entre 0 y 1 menos x, y x que varía entre 0 y 1. Su dominio de definición ya está definido por esas variables. Y estaríamos refiriéndonos solamente a esta partecita, en el plano X100.
Y varía desde 0 hasta la ecuación de esta recta y x varía de 0 a 1. Ese es su dominio de definición. Y ahí voy a colocar límites y la superficie estará encima de esto, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a encontrar su elemento de área para esta superficie? ¿Cómo vamos a encontrar su elemento de área? Bueno, fácil, fácil. En este caso, como no me han dado la forma vectorial y me han dado una forma escalar, lo voy a hacer con proyecciones. ¿Sobre quién estoy proyectando? Sobre el plano XY. Este es el dibujo sobre el plano XY. Y esto es el dominio de definición donde se supone que estoy queriendo evaluar el flujo que atraviesa este plano. Como lo estoy proyectando sobre el plano XY, mis variables de integración van a ser X y Y. Y por lo tanto, tengo que despejar Z como está acá. Tengo que despejar Z como lo tenemos acá. Para que Z sea la que derive respecto de X y Z derive respecto de Y. Y de esa forma encuentro este factor de escala que me va a permitir colocar límites en el plano XY, pero que implícitamente, en realidad yo voy a estar colocando límites, entre comillas, sobre la propia superficie. Pero estoy haciendo un truco, no estoy colocando directamente sobre la superficie. Aquí estoy colocando sobre el plano XY. Y este elemento es adimensional, ¿no? No tiene unidades, porque de otra forma sería un volumen. X es dimensión lineal, metros, por ejemplo. Y tiene dimensión lineal. Y otros metros, ya tengo metros al cuadrado. Y si esto fuese también o tuviese unidades lineales, tendría metros al cubo, sería ya un volumen. Pero esto no tiene dimensiones. Encontrando la derivada respecto de X, de Z respecto de X y Z respecto de Y, y luego reemplazando en esta formulita, estas dos derivadas en esta fórmula, puedo encontrar fácilmente su elemento escalar de área. Su elemento escalar de área. ¿De acuerdo? Eso es el elemento escalar de área. ¿Cómo lo haría de la otra forma? Que fíjense, al principio de esta clase, les he mostrado lo que hemos hecho ahora, cuando me lo dan como forma vectorial, cuando lo hago con proyecciones, lo que hemos hecho con el plano. Y ahora voy a hacer de otra forma, voy a encontrar el elemento escalar de área con los cosenos directores. Con los cosenos directores. Como lo estoy proyectando sobre el plano XY, mis variables de integración van a ser X y Y. Igual que en este caso, X y Y. Solo que ahora ya no va a estar multiplicado por esta raíz. Lo que va a ser dividido por el coseno director de gamma. Gamma es el ángulo que existe entre un vector cualquiera y el eje Z. Y ese gamma se encuentra así, proyectando el vector normal sobre K. Pero el vector normal también tiene que ser unitario. Y en valor absoluto siempre. Fíjense, esto es fácil de acordarse. ¿Sobre qué plano estoy colocando? Sobre el plano XY. XY. Mi curva, pero está en el espacio. Mi superficie, mejor dicho, está en el espacio. ¿Y qué variable falta? Z. Z falta. Muy bien. Entonces Z lo vamos a hacer representar con K. Y lo pongo en el denominador. Y lo multiplico escalarmente con el vector normal unitario a la superficie, que lo voy a encontrar con el gradiente. O en el caso del plano, su vector normal no va a ser más que los coeficientes numéricos de las variables, ¿no? Esta ecuación es X más Y más Z igual a 1. ¿Y cuál es el vector normal de este plano? En este caso, el vector normal es único, ¿no? Porque es un plano. Su vector normal es 1, 1, 1. Y como tiene que ser unitario, lo divido entre raíz de 3. El plano está acá. Estoy usando el método del gradiente, porque para el gradiente necesito llevar la función a su forma de ecuación, es decir, a una forma implícita. Ninguna de las variables tiene que estar despejada. Con eso encuentro el gradiente, que es 1, 1, 1, o simplemente tomo los coeficientes numéricos de la variable, lo divido entre su módulo y ya tengo n. Ahora hago el producto escalar de acuerdo a la formulita entre K y N. Entre K y N. Esto es K. Y este es el valor de n que acabamos de encontrar, este. Hacemos el producto escalar y el resultado es 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, reemplazando en la formulita, me queda esto. Ese es el elemento escalar de área, que es el mismo que hemos encontrado hace rato. En este caso. De dos formas diferentes. Bueno, de tres en realidad. Cuando me lo dan en su forma escalar, etc. También me lo pueden dar en su forma escalar a esto, ¿no? Puedo hacer parametrización de Monge. Fíjense las posibilidades que tengo.
puedo hacer parametrización de Monge. Puedo decir que X sea U, que Y sea B. Lo estoy llevando a su forma vectorial. No quiero trabajar con la forma escalar. Y que Z sea 1 menos U menos B. Ya está, ya lo tengo en su forma vectorial. Entonces, para eso tendría, o si quiero encontrar el elemento de área, lo que tendría que hacer ya en su forma vectorial directamente, sin encontrar gradientes ni nada, ni cosenos directores, esto va a ser la derivada de estos respecto de U. La derivada de respecto de U va a ser 1, 0 y menos 1. Por, en producto vectorial, 0, 1, menos 1. Y el producto vectorial ya me va a dar el vector que necesito. ¿De acuerdo? Aquí no hay que volverlo unitario, no hay que hacer nada. Ya me da directamente el vector. Y los límites lo voy a colocar en el plano V, pero el plano V casualmente son también igual que el plano XY. Por lo tanto, el dominio de definición de esta función va a estar en el plano XY. Igual que la proyección, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que cuando yo hallo este vector normal a la superficie, digamos que esa es nuestra superficie, el vector normal tiene que cumplir ciertas características o tiene que cumplir ciertas condiciones. Ese es el vector normal. Y el sentido del vector normal es fundamental, es importante. ¿Por qué es importante tener cuidado con el sentido del vector normal? Es importante, jóvenes, porque el campo vectorial puede ser, por ejemplo, así. El campo vectorial, muchos vectores así. Entonces, cuando yo resuelvo la integral de superficie, comparo el vector normal de mi superficie con los vectores de referencia del campo vectorial. Y si el resultado es positivo, querría decir que el flujo está atravesando en este sentido. Pero si el campo vectorial tuviese otra orientación, no sé, digamos así, ahora lo voy a pintar a otro campo vectorial con verde, así, entonces el resultado va a cambiar, no va a ser el mismo, porque ahora el flujo está yendo en el sentido contrario. ¿Cómo yo hago para comparar? ¿Cómo yo hago para saber si el flujo va hacia arriba o va hacia abajo? Yo debo utilizar como referencia el vector normal a la superficie. Por lo tanto, cuando elijamos el sentido del vector normal, esa elección no es arbitraria, esa elección es útil porque a mí me va a decir si el flujo es hacia arriba o el flujo es hacia abajo. Y esta es otra información que necesito, ¿no? O sea, no es solo calcular el flujo es un campo vectorial y ese campo vectorial puede estar yendo en un sentido o en el otro. Y yo necesito conocer si ese flujo va en un sentido o en el otro. Y para averiguar el sentido del flujo, lo hago a través del vector normal. ¿Está claro? ¿Me están entendiendo? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Perfecto. Perfecto, jóvenes. A veces no nos explican esto en los libros, ¿no? Pero es importante la elección del sentido del vector normal. Bueno, las propiedades de esas integrales de superficie son las mismas que las integrales que las propiedades de todas las integrales que hemos hecho, así que no vamos a volver a escribir, ¿no? Que las constantes salen, que si tengo dos cantidades subintegrales puedo dividir, son las mismas exactamente. El único cuidado que hay que tener acá es con lo que acabo de decir, con el sentido de los vectores. Y acá justamente les estoy hablando de cómo deberíamos elegir el sentido del vector normal a la superficie. Hay dos criterios. Uno es más fácil de entender que el otro, porque el otro es un poco más arbitrario. Cuando tengo una superficie cerrada,
Por ejemplo, no sé, no solo una esfera como he dibujado acá. Podría ser, no sé, un paralelepípedo, por ejemplo. Voy a dibujar un paralelepípedo aquí. Digamos ese. Un paralelepípedo. Es una superficie cerrada también, no tiene borde. Está autocontenida, ¿no? La superficie, esta esfera no tiene borde. Está cerrada. Y este paralelogramo o paralelepípedo también. Entonces, cuando tengo superficies cerradas, el sentido del vector normal que debo elegir o que debemos elegir siempre va a ser el sentido saliendo de la superficie. Y en este caso, por ejemplo, tendré 6 vectores normales. Un vector normal para cada uno de estos planos. Fíjense, estoy dibujando unos vectores normales. Entonces, si voy a resolver una integral de superficie sobre esta superficie cerrada, que es un paralelogramo, paralelepípedo, siempre me confundo. Entonces tengo que elegir siempre los vectores externos, los vectores que están saliendo. Y no solo en este paralelepípedo, ¿no? En cualquier figura o superficie cerrada. Imagínense que tienen un tetraedro. Igual, los vectores tienen que estar saliendo siempre. Esa es la referencia que voy a usar. Porque estos vectores que estoy colocando como vectores salientes me van a servir para determinar qué es lo que ocurre con el flujo en cada una de esas caras. Porque el campo vectorial puede estar entrando o puede estar saliendo de manera diferente en cada una de las caras. Entonces, cuando tenga superficies cerradas, sin borde, sin frontera, siempre elijan el vector externo, el que está apuntando hacia afuera. Por ejemplo, podría no tener solo eso, podría tener un cono, por ejemplo, un cono. Un cono, superficie cerrada, vamos a suponer que tiene tapa también, esto está tapado, está cerrado, y esto también, la cara lateral del cono también está cerrada. Entonces, ¿qué vector yo voy a elegir acá? ¿Qué vectores voy a elegir? Para la tapa, los vectores externos, y para la cara lateral, estos vectores externos también. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, si está hacia abajo, z que sea negativo, y si está hacia arriba, z que sea positivo, en el vector. Cuando la superficie es abierta, como en este caso un plano, o podría tener la parte, por ejemplo, de una esfera, una cosa así, el vector preferentemente que debemos elegir, jóvenes, el vector preferentemente que debemos elegir es el vector ascendente. Para el vector normal, el ascendente. En este caso, tengo que asegurarme de que z sea positivo y las otras componentes negativas. Ese es el vector que tienen que elegir, z positivo, cuando la superficie es abierta. ¿Para qué me sirven estas elecciones del vector normal? Para esto que les explicaba hace rato. Para determinar si ese flujo está subiendo o está en sentido hacia arriba o está bajando, o si está saliendo de la superficie o si está entrando a la superficie cerrada. Yo tengo que tener una idea. La información que yo tengo que obtener al evaluar la integral de superficie me tiene que dar toda esa información. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, fíjense, los campos vectoriales pueden ser así, de este tipo, y ahí tengo un cono intersectado con un plano, y el campo vectorial puede ir de abajo hacia arriba. Entonces ahí tengo que elegir, y si quiero que atraviese, por ejemplo, el plano, yo tengo que elegir el vector normal de ese plano, el que esté hacia arriba, para que yo lo compare, porque no se olviden que la integral de superficie se evalúa sobre un campo escalar, sobre un producto escalar. Es un producto escalar entre el campo vectorial y el vector normal a la superficie. Entonces, ese resultado puede ser positivo si el campo vectorial y el vector normal de la superficie coinciden, es decir, tienen un ángulo agudo. Puede ser negativo si el ángulo es mayor, si están en sentidos contrarios, o incluso puede ser cero
Si el resultado de la integral de línea es 0, es muy probable que ese producto escalar se haya hecho 0. Y se va a hacer 0 únicamente si los vectores que estoy comparando son perpendiculares entre sí. Es decir, que el campo vectorial es perpendicular a la cara de la superficie. En ese caso no va a atravesar nada, porque el campo vectorial va a moverse tangencialmente a la superficie, pero no lo va a atravesar. Fíjense, la explicación o la idea intuitiva que viene detrás de resolver una integral de superficie. No es solo resolver la integral de superficie, es interpretar lo que estamos haciendo. La matemática, jóvenes, por lo menos en mi perspectiva, no es saber resolver una integral, es hablar bien ese lenguaje y saber lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? Y no se aprende con los ejercicios más difíciles, se aprende leyendo teoría. ¿De acuerdo? Sigamos. Sigamos, jóvenes. Notas. Algunas notas relacionadas con esto. Cuando la superficie es cerrada, jóvenes, también se utiliza un pequeño círculo. Con eso estoy indicando que estoy evaluando en una superficie cerrada, no sé, tal vez un cubo. Estoy evaluando sobre esa superficie cerrada. En un cubo. Cerrado, totalmente cerrado. La parte de atrás se vendrá así. Entonces, cuando yo quiero evaluar una integral de línea en una superficie que es cerrada como esta, se coloca este pequeño círculo. Acuérdense, es lo mismo que en las integrales de línea. A estas integrales de línea le llamábamos circulación, porque evaluábamos sobre una curva que era cerrada. En ese caso se evalúa sobre curvas. Y es cerrada. En este caso evalúo sobre superficies, y la superficie tiene que ser cerrada. ¿De acuerdo? Las circulaciones para las integrales de línea y las integrales de superficie con este pequeño círculo para denotar que esta superficie es cerrada y que por lo tanto los vectores normales habrá que tomarlos los externos, los que van hacia afuera. ¿De acuerdo? Hay superficies bien interesantes. Hay, por ejemplo, esta superficie que es la superficie de Moebius. Es una superficie que solo tiene una cara. No tiene cara interna y cara externa como cualquier superficie. Por ejemplo, esta superficie tiene una cara externa, la que está mirando hacia afuera, y tiene una cara interna, la que está mirando hacia adentro. Y me doy cuenta con el vector normal. Si el vector normal está hacia afuera, ese vector normal lo estoy apoyando en la cara interna. Y si el vector está hacia arriba, ese vector lo estoy apoyando en la cara externa, de la misma cara, de la misma superficie. Cada superficie tiene dos lados, una cara externa y una cara interna. Pero extrañamente hay superficies, extrañamente digo porque parece mágico, hay superficies que solo tienen una cara. Y una de ellas es la cinta de Moebius. Es bien fácil construir la cinta de Moebius. Agarran una banda de papel, no sé, un papel de unos 40 centímetros, digamos, y de unos 3 centímetros de ancho, lo giran, lo tuercen un poquito y lo colan. Lo tuercen una sola vez y lo colan. Y obtienen la cinta de Moebius. O sea, cuando ustedes se mueven sobre la cinta de Moebius, siempre se van a estar moviendo sobre la misma cara. Siempre se van a estar moviendo sobre la misma cara. Parecería, y no interesa dónde empiecen, digamos que empiezan aquí, siempre van a moverse sobre la misma cara. Y las ecuaciones paramétricas de una cinta de Moebius está dada por esta expresión, que es un poquito más complejo, fíjense. Esas son la forma vectorial de la cinta de Moebius. 1 más b medios por el coseno de u, medios todo por el coseno de u, eso será x, y ese será 1 más b medios por el coseno de u medios nuevamente por el seno de u, y z será b medios por el seno de u medios. Puedo graficarlo en MATLAB, por ejemplo, esto. Si grafican estas ecuaciones van a obtener la cinta de Moebius. Y pueden poner un dominio de definición, no sé, es razonable, digamos, para dibujar una parte. También se llaman integrales de superficie. Estas son las que estamos analizando, estas, ¿no? Estas, las más útiles desde la perspectiva de analizar ese flujo que atraviesa una superficie. Pero también desde el punto de vista más matemático, digamos, se llaman integrales de superficie
a esta, por ejemplo, donde tengo un campo vectorial acá, que es el elemento vectorial de área, esto es un elemento vectorial de área, multiplicado por un escalar. El resultado va a ser un vector. Va a ser un vector. Pero es un vector que lo estoy obteniendo al multiplicar un vector por un escalar. Este también es otra expresión, es esa otra expresión que también representa una integral de superficie. Se hace exactamente lo mismo, se encuentra estos elementos como hemos aprendido, se parametrizan, se hace el producto vectorial y el resultado va a ser un vector. En cambio, en estos otros casos en el que hemos estudiado desde el principio, el resultado es un escalar. Y ese escalar representa el flujo que está atravesando una superficie. En cambio, en estas otras dos formas, que también son integrales de superficie, los resultados son vectores. ¿De acuerdo? Y ahí están las aclaraciones. Phi es una función escalar y f de x y z con la flechita encima es un campo vectorial. ¿Dudas hasta acá? Nada. Veamos ejemplos entonces. Nos piden, estoy tomando agua, perdón, jóvenes, se me seca la boca a veces. Nos piden calcular una integral de superficie. Eso es un flujo, ¿no?, que estábamos calculando. El flujo que es representado por la función vectorial f de x y z, que está atravesando la superficie representada por el diferencial de S como vector. Fíjense que el campo vectorial es el vector de posición, x y z. Y la superficie es una esfera. Y nos piden que evaluemos solo sobre la superficie superior. Si yo me hago un dibujito de esto, voy a tener la esfera. Es una esfera centrada en el origen de coordenadas, es una esfera unitaria. Así. Solo la parte superior y el campo vectorial, si nuestros ejes están por acá. Esto es Z. Esto vamos a suponer que es Y. Y esto vamos a suponer que es X. X, Y y Z. Como nos están pidiendo que evaluemos solo sobre la cara, sobre el hemisferio norte, solo sobre una semiesfera con Z positivo, entonces tengo que elegir adecuadamente cuál va a ser mi vector. Nunca se olviden de esto. Hay que elegir adecuadamente. Me acuerdo, mi superficie es abierta, no tiene borde. Y el borde es una circunferencia unitaria, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Por lo tanto, el vector que tengo que elegir preferentemente deberá ser el vector ascendente. El vector ascendente. Veamos. Lo voy a llevar a su forma vectorial. Lo voy a llevar a su forma vectorial a la esfera. En otras palabras, voy a parametrizar la esfera como si fuese un vector. Y como su radio es unitario, entonces voy a usar las coordenadas esféricas. Voy a usar coordenadas esféricas. Seno de U, las coordenadas esféricas serían el radio, que vale 1 en este caso, el seno del ángulo de elevación por el coseno del ángulo de azimut. Y va a ser igual al seno del ángulo de elevación por el seno del ángulo de azimut. Y Z va a ser coseno de U. Coseno de U. Cuando hacemos esto, cada variable tiene su posición, tiene su lugar, no es arbitrario. Cuando ustedes representan las variables en el plano, en el espacio cartesiano rectangular y los representan como una terna ordenada, se coloca así, ¿no? X, Y, Z. Ese es el orden de las variables, porque cada variable está asociado a un vector, al vector Y, al vector J y al vector K. Estoy hablando solo de las variables. Esta es la primera variable, esta es la segunda variable y esta es la tercera variable, en ese orden. Ahora el campo vectorial podría ser así, por ejemplo, Y, Z, X, pero no me está diciendo nada esto. Esto lo único que me está diciendo es que este campo vectorial es así, nada más. Podría ser Y al cuadrado, podría ser X por Y, cualquier cosa. Cuando represento un vector no me dice nada.
Pero cuando veo el orden de las variables siempre es x, la primera variable, y es la segunda variable y z es la tercera variable. Y no puedo cambiar ese orden porque le cambiaría el sentido y ya no estaría trabajando en un sistema de giro derecho. Con las variables en el sistema esférico es lo mismo. La primera variable es el radio, la segunda variable es el ángulo de elevación y la tercera variable es el ángulo de azimut. En cilíndricas es lo mismo. La primera variable es el radio de un cilindro, el ángulo θ, que se mide respecto al eje X, y la tercera variable es Z. Este θ es diferente de este, ¿no? Porque este se mide sobre el plano XY, este se mide sobre el eje X y este se mide sobre el eje Z. Eso ya saben de cálculo 2. Entonces no puedo cambiar el orden de esas variables, porque lo que yo necesito es un vector ascendente o externo, si puede ser el caso de una esfera, y con este orden. La primera derivada que voy a hacer es respecto a la primera variable, u, y a la segunda variable, que es b. Entonces simplemente derivamos. X respecto de u me va a dar coseno de u, coseno de b, coseno de u, coseno de b. Y y respecto de u me va a dar seno, coseno de u, seno de b. Y z respecto de u es menos seno de b. Luego derivo las mismas tres ecuaciones respecto de b. Me va a dar menos seno de u, seno de b. Menos seno de u, seno de b. Seno de u, coseno de b. Seno de u, coseno de b. Y z no depende de b, por lo tanto vale 0. Hacemos su producto vectorial. Y el resultado es esto. Acá ocurre una cosa bien interesante. Y nos va a servir para definir algo que se puede presentar en algunas otras superficies. El resultado es seno al cuadrado de u por coseno de b, porque fíjense, he factorizado este seno de u. He factorizado este seno de u. Porque el resultado real, si ustedes hacen este producto vectorial, van a encontrar seno de u al cuadrado por coseno de b, la primera componente. La segunda componente va a ser seno al cuadrado de u por el seno de b. Y la tercera componente es seno de u por coseno de u. Se ha factorizado de cada una de esas filas el seno de u y me queda eso. Es como factorizar, la matriz es como un vector, ¿no? Estoy trabajando con un vector paralelo en realidad y el vector que me ha quedado es este. Y he factorizado seno de u. ¿Por qué he factorizado seno de u? Por una cosa bien interesante. Miren, si yo tengo una esfera en el espacio, este ángulo u es este. Y cuando este vector lo proyecto sobre el plano XY, obtengo este otro ángulo que es B, el ángulo de azimut. ¿Qué pasa si u vale 0? Si u vale 0, querría decir que este vector está acá, sobre el eje Z. No me interesa B, no estoy viendo B, solo estoy viendo u. Y si u vale 0, si vale 0 radianes o 0 grados, quiere decir que el vector está sobre el eje Z. Fíjense qué ocurre. ¿Qué ocurre? Si no hubiese factorizado esto, si no hubiésemos factorizado, esto se hace 0, porque seno de u vale 0. Por lo tanto, la primera componente se va a anular. Se va a anular. La segunda fila, por el seno de u, también se anula. Pero este no va a valer 1. Por lo tanto, el vector es ascendente, externo, y estoy verificando que está bien. Cumple con las reglas que hemos fijado, con esos criterios que hemos definido. Si la superficie es cerrada, es el vector externo el que voy a tomar. Y si la superficie es abierta, como en este caso, porque estamos considerando solo la mitad de la esfera, el vector es ascendente. Pero ha sido importante factorizar para entender un tema, no para modificar el resultado, sino para entender un tema bien importante. Que si no hubiese factorizado, si no interpretara bien mi resultado, este seno también aparece acá. Y el seno de u hace que esto valga 0. Y me estaría diciendo que en el polo norte, lo mismo ocurre en el polo sur,
no hay un vector tan perpendicular a la superficie. Me estaría diciendo que la superficie esférica es hueca en el polo norte y en el polo sur. ¿Han escuchado de esas teorías conspiranoicas donde nos dicen que puedo entrar al interior de la Tierra por los polos? Este es su fundamento matemático. Interesante, ¿no? Estamos demostrando que los polos son huecos y que no existe este vector, porque este vector va a existir solo si hay una base, ¿no? Si esta superficie existe. Pero si se anula, querría decir que no existe este vector porque sería el vector nulo que estaría aquí en el centro de la Tierra. Y eso no es cierto. Por lo tanto, esas teorías de conspiraciones de que los polos norte y sur están huecos y que por ahí puedo entrar a la esfera de la Tierra que es hueca, no es tan cierto. Porque si yo trabajo con un vector paralelo, lo estoy haciendo más pequeñito, ese vector sí existe y vale 0,01, como tiene que ser. Por lo tanto, cuando u vale 0, a ese punto, a este puntito se le llama punto singular no intrínseco, porque es un punto que aparentemente sería hueco, que no existiría un puntito sobre la esfera en esta posición. Pero sí existe y lo estoy verificando factorizando esto, porque lo que a mí me interesa en realidad solo es el tamaño de este vector. O ni siquiera el tamaño, su dirección en realidad de este vector. Por eso estoy factorizando este valor. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Es un punto singular no intrínseco. El resultado que hemos obtenido es este, ¿no? Este. Ahora voy a hacer el producto escalar entre el campo vectorial, que es este, y el vector diferencial de S, que es seno de U, coseno de B, seno de U, seno de B, coseno de U. Por el diferencial de U, haciendo el producto, me queda esto. Y el resultado es 2pi. ¿De acuerdo? El resultado es 2pi. Segunda forma para resolver este ejercicio. Segunda forma. Fíjense, pero quiero que se den cuenta de algo, ¿no? Este seno de U que lo estoy factorizando para mostrarles ese punto singular no intrínseco, sin embargo, cuando yo resuelvo la integral de superficie no lo tengo que eliminar. Y ese seno de U lo estoy manteniendo acá. No lo estoy eliminando, no trabajen con un vector paralelo. Esa idea de vector paralelo que les he manifestado hace rato es solo para mostrarles de que ese vector existe en el polo norte y existe en el polo sur, nada más. Pero cuando yo resuelva la integral de superficie, este seno de U no lo puedo modificar. Tengo que trabajar con lo que ha salido de este producto. Y cuando yo he trabajado con eso, aparecía este seno. Y ese seno lo estoy manteniendo acá. Lo estoy manteniendo ahí. Porque este vector es el diferencial de S. Y este otro es el campo vectorial F, o cualquiera, porque es el mismo. Es el mismo. Mi campo vectorial es este, ¿no? Es una esfera. Y la esfera en coordenadas esféricas es seno de U, coseno de B, seno de U, seno de B y coseno de U. Esa es la esfera. O en otras palabras, si quieren mantener este orden, el primer vector, este, sería F. Este. Y este otro vector es este, sin olvidarnos de este, que era el que aparecía acá. Tiene que estar. Y haciendo ese producto escalar nos sale esto. Y como nos han pedido solo en una semiesfera, el ángulo de elevación, que varía desde 0 hasta pi medios. Por eso coloco de 0 a pi medios. Y el ángulo de azimut que dé una vuelta completa. De 0 a 2pi. Y el flujo que está atravesando es 2pi. Y fíjense que el resultado es 2pi. Es positivo. Quiere decir que el flujo del campo vectorial coincide o tiene el mismo sentido que el vector normal. Es de abajo hacia arriba. Igual que el vector normal a la esfera. ¿Por qué es así? Porque el campo vectorial que me han dado era este, ¿no? El campo vectorial que me han dado es el vector de posición, y el vector de posición siempre tiene simetría radial.
El origen de coordenadas es como si fuese un emisor y van saliendo del origen de coordenadas unos rayos como si fuese el Sol, y esa es la forma o la expresión matemática que representa ese campo vectorial, Ya está. Segunda forma, con proyecciones. No se olviden que yo voy a evaluar el flujo que está atravesando esta superficie. Esa superficie. La parte superior. Lo voy a proyectar sobre el plano x100. Por lo tanto, necesito de la esfera despejar x y despejar y. Por lo tanto, la esfera, no se olviden que era una cosa como esta, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Era una esfera unitaria, creo, la que nos han dado. Igual a 1. Entonces, de esta forma implícita, tengo que encontrar z respecto de x para reemplazar acá. Y eso es x sobre z y es y sobre z. Negativos, además. Estos dos resultados los reemplazamos acá y acá. Eso es esto y finalmente es esto. Después de haber simplificado, eso es lo que vamos a obtener. Por el diferencial de x, por el diferencial de y. El vector normal de la esfera es este. Ustedes pueden hallar su gradiente. Como la esfera es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, como esto, derivan estos respecto de x, derivan estos respecto de y, derivan respecto de z, porque ya está igualado a una constante, y luego hallan su módulo y simplifican. Y después de hacer todo ese proceso sale esto. Ese es el vector normal unitario. Por lo tanto, mi integral de superficie es esta, ¿no? Cuando hago proyecciones. Mi integral de superficie va a ser la integral doble del campo vectorial por el diferencial de S. Por el diferencial de S. S como vector. S como vector. Pero cuando utilizo vectores, cuando utilizo proyecciones, esta expresión se transforma en esta otra. El campo vectorial escalarmente por esto. Pero esto se lo expresa así. N por el elemento de área escalar. ¿De dónde ha salido esto? Esto ha salido de lo que hemos hablado al principio de la clase, fíjense. Siempre es bueno ir a ver lo que hemos hecho porque yo sé que se olvidan. Esto estoy usando. N por el diferencial de S, cuando tengo un elemento escalar de área. Y el elemento escalar de área lo hemos hallado con una proyección, con esta. Entonces necesito multiplicar, los vectores que se van a multiplicar van a ser el vector normal y el campo vectorial. Esos son los vectores que se van a multiplicar. ¿Dónde estamos? Estamos por acá. Acá. Voy a multiplicar el campo vectorial con el vector normal, porque son los únicos vectores que tengo. El elemento escalar de área lo voy a poner al final. Voy a hacer primero este producto. El campo vectorial que me han dado era el vector de posición, era este. Y el vector normal es esto, que tengo acá arriba. Por lo tanto, este producto vectorial es simplemente esto. En otras palabras, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es raíz, pero eso es igual que el radio de la esfera. Y vale 1. Por lo tanto, todo ese término vale 1. Todo ese término vale 1. Y nos queda simplemente esto. ¿De dónde ha salido esta raíz del denominador? Del elemento escalar de área, por si acaso. Porque alguien me podría decir, pero se ha vuelto todo 1, este elemento se ha cancelado con lo que tenía arriba. Sí, pero este resultado que hemos obtenido como 1 arriba es simplemente el producto escalar de f con n. Esto todo tengo que multiplicar con eso, por eso aparece la raíz que tengo acá abajo. Y ya está. Esta es la integral que tengo que resolver. Es una integral doble común y corriente y su dominio de definición va a ser una circunferencia unitaria en el plano x100, que es la intersección de la esfera con el plano z igual a 0. Y el resultado también sale 2pi. Entonces hay dos formas que les estoy mostrando para que ustedes puedan resolver fácilmente, ¿no?, las integrales. Veamos otro.
Nos piden calcular el flujo de un campo vectorial. Ahora mi campo vectorial ya no es el vector de posición, es un campo vectorial que tiene una forma extraña, o esa menos x menos y z al cubo. Y nos están pidiendo que evaluemos sobre una parte del cono. Este es un cono, por supuesto aquí tengo que saber reconocer mis superficies, ¿no? Es un cono. Y de altura el cono tiene 3 unidades. Porque z varía entre 1 y 3. Entonces quiero hallar el flujo que atraviesa este cono. ¿De acuerdo? Lo puedo llevar a su forma vectorial a mi cono, para que todo lo lleve a su forma vectorial. Porque el cono me va a servir para parametrizar absolutamente todo. El cono lo puedo meter dentro de un cilindro. Un cilindro como este. Lo puedo meter dentro de un cilindro. Fíjense, ahí estoy mostrándoles. Ha desaparecido mi cono totalmente. Lo vamos a volver transparente. Por lo tanto, como a mi cono lo puedo meter dentro de ese cilindro, voy a usar coordenadas cilíndricas para parametrizar. Las coordenadas cilíndricas son estas, ¿no? Eso sabemos de cálculo 2. Esto y esto. Esas son mis coordenadas cilíndricas. Pero en coordenadas cilíndricas hay 3 variables. Hay el radio, hay el ángulo y hay z. No puede ser una superficie, eso es un volumen, porque hay 3 variables. Cuando hay una variable es una línea. Cuando hay 2 variables es una superficie. Y cuando hay 3 variables es un volumen. Por lo tanto, tengo que eliminar de acá una de las variables. Y la ecuación que voy a usar para eliminar una de las variables es la del cono, porque sobre el cono estoy evaluando. Es el cono al que lo estoy metiendo dentro del cilindro. Por lo tanto, la ecuación del cono y las coordenadas cilíndricas tienen que estar relacionadas de alguna manera. Y la manera de relacionar es utilizar coordenadas cilíndricas y eliminar una de esas variables con la ecuación del cono. Me podrían dar cualquier otra ecuación, me podrían dar una esfera también. Entonces podría eliminar una de las variables en cilíndricas con la esfera. Lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación del cono con las cilíndricas. xz al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado, pero x al cuadrado más y al cuadrado me da 0. Esto es el cono en cilíndricas. Me está diciendo que la altura varía de la misma manera que el radio. Si la altura vale 3, el radio también va a valer 3 cuando estemos en la parte superior. Pero esta ecuación me está dando un vínculo entre z y r. Por lo tanto, lo que voy a hacer es reemplazar o z o r. Como me han dado la variable z, entonces voy a usar z como variable. En lugar del radio voy a poner z, z y se queda z. Si no querían usar z, podían usar el radio. Entonces me hubiese quedado radio, radio, radio. Y en ese caso, el radio hubiese variado de 0 a 3. Porque z es igual al radio. Ya está. Esta es la forma vectorial del cono. Ese es el cono en su forma vectorial. Y he usado o me he apoyado en las coordenadas cilíndricas para encontrar eso. ¿Podía usar otro tipo de parametrización? Sí, podía usar parametrización de Monge. Que x valga u, que y valga u, b, y que z sea raíz de u al cuadrado más b al cuadrado. Otra parametrización, otro vector con otras variables. Pero yo, en vez de usar raíces que tengo que derivar después, prefiero utilizar esta parametrización media trigonométrica que corresponde a las coordenadas cilíndricas, para no tener que trabajar ni con las raíces, ni pensar que la raíz tiene 2 signos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se complica. En coordenadas cilíndricas la primera variable es el radio, luego está el ángulo y luego está z. Como hemos eliminado el radio y me estoy quedando con z, esta se constituye en la primera variable y esta en la segunda. Por lo tanto voy a encontrar la derivada de R respecto del radio. Esto es R, ¿no? Todo esto ya es R. El vector de posición no es el radio, es el vector, la función vectorial. Si no quieren llamarle R, llámenle F, porque estoy usando un vectorcito encima, una flechita encima para denotar que esa es una función vectorial. En cambio acá no estoy usando nada, simplemente es el radio del cilindro.
¿De acuerdo? Entonces derivamos respecto de radio y me va a quedar menos z seno de tita, z coseno de tita, y la componente en la dirección de k no tiene tita, por lo tanto vale 0. Ahora derivamos respecto de z, me da coseno de tita, seno de tita y 1. Hacemos el producto vectorial y tengo esto. Ese es el vector. Ahora, este vector lo voy a multiplicar, con el campo vectorial. Y haciendo ese producto me da esto. El campo vectorial que me han dado es esto, ¿no? Eso. No se olviden que lo que estoy haciendo es lo siguiente, por si no me están siguiendo. Esta integral que estamos resolviendo es esta, ¿no? La integral de superficie. Diferencial de S. Así. Pero esto lo puedo representar así. Cuando lo llevo a su forma vectorial. El campo vectorial y el elemento vectorial de área, escalarmente acá, ¿no? Escalarmente. Y el elemento escalar de área, fíjense a qué es igual, es R de tita por R de z por el diferencial de tita y por el diferencial de z. Luego el orden de integración puedo cambiar de acuerdo a mi mejor criterio, pero es así. Y esto es un producto triple mixto. Por lo tanto, eso es lo primero que estoy haciendo. Como ya tengo R de tita vectorialmente con R de z, que sale eso, por eso estoy multiplicando este resultado acá con el campo vectorial. Y el campo vectorial lo estoy parametrizando usando las ecuaciones de parametrización. Estas ecuaciones, las de la superficie. Entonces me fijo acá, ¿cuál era mi campo vectorial? Mi campo vectorial era menos x, menos y z al cubo. Entonces vengo y digo menos x, pero x vale z coseno de tita, que sería esto. Les voy a mostrar resaltando. Menos z coseno de tita, porque era menos x. Y x vale seno de tita. Como es negativo, queda menos z coseno de tita. Luego era menos y, la segunda componente del campo vectorial. Por lo tanto, será menos z seno de tita. Y luego tenía z al cubo. Hacemos los productos y me queda esto. De acuerdo, el signo negativo lo factorizo y coloco mis límites para z, que varía de 1 a 3, porque será la altura que nos han pedido, y tita, que varía de 0 a 2 pi. Tiene que dar una vuelta completa para hacer todo el cono. Y hay que integrar eso. Integrando eso, bueno, eso ya se los dejo para ustedes. Integrando eso me sale menos 1712 sobre 15 por pi. Quiere decir que como me ha salido negativo, quiere decir que el campo vectorial en realidad sería así, ¿no? Como estamos hablando de una superficie abierta que es el cono, vamos a interpretar nuestro resultado. Este es el cono y es superficie abierta, no era cerrada, porque hemos evaluado solo sobre la cara lateral del cono. No era cerrada. Y el vector normal que hemos encontrado, hay que analizar, ¿no? Hay que analizar. El vector normal que hemos encontrado es este. Z es negativo. Por lo tanto, es un vector así. Y como el resultado me ha salido positivo, quiere decir en realidad que el flujo es así. En el otro sentido. Y con eso damos por concluido nuestra clase de hoy. Este es un tema nuevo que hay que estudiarlo con calma y vamos a hacer una clase de ejercicios el día viernes, antes de nuestro primer parcial. Hablando del primer parcial, jóvenes, y de acuerdo a las dificultades que han tenido ustedes, esta es una materia media sui generis, ¿no? Tensorial, porque solo llevan electrónicos y civiles. Entonces, estamos un poco sujetos en esta materia a lo que hacen en las otras asignaturas donde llevan todos. Hay más gente ahí que con nosotros. En cálculo 2 o en física hay 3, 4, 5, 6, 7 paralelos.
Y en tensorial solo hay dos, somos nosotros y el paralelo A, que da don Gustavo Michel, el ingeniero Michel. Somos poquitos, así que nos mueven un poco de un lado a otro lado. Creo que este examen estaba planificado para el día martes en principio, creo que luego lo han llevado al miércoles, luego lo han llevado al jueves, porque el jueves era el único día que había tiempo, porque nos querían llevar en la noche a dar este examen, entonces no había, en la noche siempre es pesado y a veces en el curso básico la iluminación no es muy buena, entonces yo no quise tomarles en la noche, porque van a estar haciendo un esfuerzo además con la luz posiblemente. Aunque creo que han cambiado focos, pero siempre existe la posibilidad que la aula que nos den tenga un foco quemado, ¿no? Y en la noche eso es más complicado. Entonces se fijó el día jueves a las 2 de la tarde, pero también hubo algunas observaciones de algunos de ustedes en el sentido de que el jueves se les cruzaba con física 102. Entonces, tuvimos que volverlo a cambiar. Yo lo quise cambiar al día sábado. Al sábado, ¿qué fecha es el sábado? A ver, el sábado 26. Lo quise cambiar para el sábado 26, a las 10 de la mañana. Pero me dijeron que se cruzaba con física 200, que también llevan los electrónicos, y como no se puede tomar dos exámenes del mismo semestre, por lo menos eso es lo que dicen, no sé cuál será la diferencia, si dan de semestres diferentes, no sé cuál será la diferencia. Entonces tampoco podíamos dar el sábado 26. Finalmente hemos quedado que este examen lo vamos a tomar el lunes 28 de marzo. O sea, tenemos prácticamente una semana para estudiar. O sea, lo he sacado de la semana de exámenes incluso. El director ha aceptado y vamos a dar a las 2:30 de la tarde, a las 14:30. Jóvenes, si se les cruza con alguna materia, con avance de alguna materia, ya no se puede hacer nada, ¿de acuerdo? Lo voy a sentir mucho. Tendrán que faltarse ese día a sus clases y demás. Hemos cambiado mucho la fecha del examen y al final hemos quedado en esta fecha. Espero que no se les cruce y si se les cruza que no sea a muchos. Si es que quieren dar el examen, tendrán que faltarse a sus clases, ¿no? Y si es que no quieren faltarse a sus clases, bueno, no darán el examen. No darán el examen, pero ya no podemos hacer nada. Así que por favor ya no me pidan mover o cambiar este horario porque ya no se puede hacer nada. Ha sido muy complicado. Y el examen es de los dos primeros capítulos, diferenciación vectorial e integración vectorial. ¿De acuerdo? Esos son los dos capítulos que se van a evaluar. Hay algunos temas nuevos, este último que hemos visto hoy es nuevo, el resto son más o menos parecidos a los que han visto en Cálculo 2, así que es un parcial yo creo para aprovechar, porque ya han estudiado muchos de estos temas en Cálculo 2, ahora hay que profundizar simplemente un poco eso, y el único tema nuevo en este capítulo es esto, de las integrales de superficie, de campos escalares y campos vectoriales, y en el primer capítulo los temas nuevos son superficies y los invariantes vectoriales, ¿no? El gradiente, la divergencia y el rotacional. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, algo que no quede claro? ¿Todo está claro, jóvenes? Ingeniero, a las 2 de la tarde y media dijo, ¿no? El examen. Sí, 14:30. Lo voy a publicar. La siguiente semana lo voy a publicar, 14:30. Ok, está bien, gracias. Y lo estoy poniendo 14:30, quería a las 14, pero yo tengo clases de cálculo 2 hasta las 2 de la tarde. Y como tengo que subir hasta el centro, entonces ese día me faltaré también a mis clases de cálculo 2 o pasaré media hora y luego voy a subir al centro, que me va a tomar una hora subir hasta el centro y estaré a las 2:30 por ahí. ¿De acuerdo? Es a las 14:30. Ok, muchachos. Con eso nos despedimos hasta el viernes, donde vamos a hacer una clase de ejercicios también de esto. Y luego nos vamos a ver ya directamente en el examen, porque durante la semana de exámenes no hay clases, ¿no? Se suspenden las clases. Bueno, si no hay ninguna observación o comentario, nos despedimos hasta el viernes, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.